Atención, porque vamos a hablar desde la A hasta la Z de las comidas, de cuáles pueden ser los detonantes, de cuáles serían los síntomas. Buenas tardes, doctor. Saludos, doctor. Bienvenido. Debimos avisarle, creo yo, de que veníamos en estos colores veraniegos para que usted se uniera también al club, porque pareciera que estamos haciendo el programa como desde Míconos hoy. Dios. El doctor Nos se fuimos ve, lejos, se ve bien. El doctor se ve bien como bueno. quiera. Se ve bien Hasta en como- franela. en su estilo. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Gracias. Hay muchas personas con esta pregunta, precisamente a propósito de lo que dijo Jessica. Cuando yo estaba pequeña, recuerdo que a mi tío le salían bolitas en los dedos de las manos. Y yo le preguntaba, tío, ¿qué es eso? Y él me decía, es ácido úrico. ¿Qué es el ácido úrico, doctor? Excelente pregunta. Muchísimas gracias a este distinguido panel que me acompaña en el día de hoy. Nayoni, mi hermano Michael Miguel y Jenny Señor. Paulino con nosotros. Jenny Blanco con nosotros. Jenny Paulino es otra. Entonces, Jenny Blanco es una persona que es muy acuciosa en sus preguntas y esa es una muy buena pregunta para iniciar. Como siempre, invoco la bendición de nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento y agradecerle su sintonía porque definitivamente este tema que escogió el productor esta semana es una pregunta que muchas personas se hacen. Hay cierta confusión en el aspecto de qué es el ácido úrico. El ácido úrico es un compuesto orgánico. Orgánico significa que lo produce el cuerpo, que está compuesto por oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y carbono. Tiene tendencia a encontrarse fundamentalmente en el hígado, en los músculos, en el sistema muscular, también en el intestino y en el sistema endotelial. Doctor, vamos a detenernos en esta imagen, porque a veces esta Eso es una deformación que me produce... asombra muchísimo porque nunca, había visto una imagen así ustedes van a ver cosas relacionada al dramáticas. ácido úrico. Van a ver cosas dramáticas. Pero es importante que sigamos poniendo en contacto a nuestros amables televidentes qué es el ácido úrico. Dijimos los componentes que tiene, dónde generalmente se encuentra, circula en el organismo. Entonces, desgraciadamente, la gran cantidad de proteínas que ingerimos en nuestra dieta, sobre todo la carne roja, los embutidos, los mariscos, pues hacen que el ácido úrico se transforme a través del intestino delgado, se transforme, esas proteínas se conviertan en purinas. Esas purinas en condiciones normales van a circular en todo el sistema sanguíneo. En condiciones normales llama una persona sana y esas purinas que pueden ser tóxicas, como lo vamos a ver más adelante, de ácido úrico, tiene el sistema nuestro fundamental, el riñón, la finalidad y la obligación de excretarlas, es decir, asimilarlas y expulsarlas a través de la orina. ¿Cuál es el peligro que conlleva cuando el ácido úrico comienza a elevarse? Ya dijimos en qué alimentos generalmente está. Esas purinas, ahí estamos mirando el ácido úrico localizado en extremidades inferiores y aquí en un dedo, porque produce la artritis gotosa. Todo el mundo ha oído escuchar hablar de las gotas. Una de las sustancias que fueron más tóxicas, ahí estamos mirando qué es un Doctor, ataque de entonces gota. el exceso de ácido úrico en la sangre y la gota es lo mismo, ¿o no? No, la gota es producida por un exceso de las purinas que desencadena el ácido úrico. Las purinas son tóxicas cuando se acumulan, como lo estamos mirando en esta extraordinaria pantalla, de la imagen. Generalmente la gota pasa al dedo gordo del pie, pero hay algo que data de más de 2.500 años. El ácido úrico se conocía. Y en la historia de la realeza contemporánea de la década del año, hace 2.500, 2.700 años, los egipcios, los reyes como Enrique IV, Felipe II y todos estos reyes europeos cuando Francia era una potencia, cuando Inglaterra era dueña de la mitad del mundo, le decían al ácido úrico, al ataque de gota, como lo estamos mirando en pantalla, le decían la bebida de los reyes,
porque ustedes ven muchas fotos de Enrique II con una especie de bastón, porque en esa época las personas tomaban muy poca agua. Agua y ácido úrico conlleva a que va a estar rotando en el organismo y va a desencadenar las purinas que se van a acumular fundamentalmente en las extremidades inferiores. ¿Y el alcohol qué papel juega? El alcohol definitivamente altera, mira la deformidad que produce una hiperuricemia. Wow, eso es una hiperuricemia, aumento del ácido úrico que deforma. Por eso se llama que es la gota un trastorno de traumatológico que tiene que ver con todo lo que significa la alteración de la acumulación de esas toxinas que son las purinas en las articulaciones. ¿Qué produce la elevación del ácido úrico? Cuando nuestro organismo está perfectamente normal, tú comes un pedazo de carne un día, otro día comes una víscera, otro día comes tal cosa. Sin embargo, si tu organismo es sano y tu sistema de depuración lo absorbe, porque no hace ninguna otra función que absorberlo, pero al transformarse en purinas y haber una enorme cantidad de ácido úrico, los niveles normales en la mujer son de 3.5 a 6, en el hombre de 3.5 a 7, por encima de 7 ya tenemos una hiperuricemia. Ahora, es importante que el público conozca que no todo el que desarrolla hiperuricemia, aumento del ácido úrico en sangre, que es un examen rutinario que nos hacen cada vez que nos hacemos una evaluación cardiovascular, porque el ácido úrico es factor de riesgo para enfermedad cardíaca. Personas con ácido úrico y con hipertensión arterial tienen una mayor preponderancia a desarrollar eventos cardiovasculares. También el diabético tipo 2 se altera el metabolismo de la insulina y el diabético se descompensa. Entonces, cuando el organismo está normal, ese ácido úrico que, como dijimos, se forma en el intestino, se forma en el hígado, se forma en los músculos y se forma en el sistema endotelial. Miren lo que produce la gota. Esa es la característica. ¿El rojizo eso? Ese es producto del ácido úrico, de los cristales que están acumulados. Si nos pone la pantalla, mi querido amigo, ahí la estamos mirando. Mira esa rubicundez que está en el pie derecho y en el lado derecho, es debido a que las purinas se han acumulado y el riñón pierde la capacidad de expulsar esas sustancias tóxicas a través de la orina. Las enfermedades crónicas del riñón y las personas que sufren mucho de ácido úrico desencadenan cálculos renales. El riñón, hemos dicho en 2 o 3 ocasiones acá, es un órgano que la gente conversa poco, me refiero al público en general, lo conversa poco, le tiene miedo al corazón, le tiene miedo a los pulmones, le tiene miedo a un infarto, le tiene miedo al cerebro. Sin embargo, el riñón es el responsable de la desintoxicación de nuestro organismo y una acumulación excesiva de ácido úrico puede llevar al paciente a una insuficiencia renal, quiere decir que el riñón va perdiendo su capacidad de expulsar esas toxinas a través de las purinas, y esas toxinas con las purinas es lo que forma los cristales de ácido úrico que usted lo está mirando exactamente en el dedo gordo. ¿Por qué el dedo gordo del pie? Porque lo apoyan, y hablaba de historia, de que esos grandes reyes salían retratados con un bastón al lado, porque en esa época se tomaba mucha agua. La bebida en sustitución del agua era el vino, y el vino es rico en ácido úrico. Entonces, ese bastón le llamaba la enfermedad. ¿El vino tiene mucho ácido úrico? ¿Solo el vino o las bebidas alcohólicas en general? No, el vino está dentro de las sustancias que puede convertir más en acumulación de purinas, que es el verdadero peligro que tiene el ácido úrico cuando se desdobla, como dijimos al principio. Ahora, cuando nosotros tenemos esa persona que está afectada a eso, entonces tú ves esas fotos del rey recostado a un bastón, porque la realeza, en esos grandes bacanales que ocurrían también en la Roma antigua, la Roma de imperio, pues eran grandes bacanales, había incluso vomitivos para después de una gran festín, las personas iban a un lugar vomitivos, vomitaban y volvían para adentro como si no hubiera pasado nada. Todos esos excesos, mira, lo estamos mirando, todo eso. Fíjate, hay un bastón lo del tomate, por el apoyo que la persona le está doliendo el pie. ¿Lo del tomate es mito o realidad, doctor? No, el tomate, en sentido general, no es dañino comido moderadamente. Vamos a dar los detalles
Esa es la imagen más importante que tenemos que guardar. No todo el que realiza, el que tiene en un examen de sangre, por ejemplo en el caso Michael, yo, Érico, cualquiera, Lorenzo, que nos haga un ácido úrico que está por encima de 7 puntos. Yo acabo de ver un paciente ahora con un ácido úrico en 9. O sea, que tiene mucha acumulación. ¿Cuáles son los valores normales? ¿Perdón? Los valores normales. En el hombre de 4.5 a 7.0. En la mujer de 3.0 a 6. El hombre desarrolla más ácido úrico que la mujer en su etapa reproductiva. Generalmente la mujer no padece ácido úrico, pero en la etapa de la menopausia es muy frecuente el estado del ácido úrico. Entonces, en cualquier tipo de examen, yo acabo de ver un paciente con un ácido úrico 9.1. Ahora, quiero dejar en sentado que no todo el que tiene el ácido úrico va a desarrollar la gota, que es la consecuencia más importante y dolorosa. Esto puede surgir bruscamente. Y quiero decir cuáles son los alimentos que definitivamente desencadenan que ese ácido úrico se vaya acumulando y que las purinas tomen las articulaciones, sobre todo la del dedo gordo de ambos pies. Pero produce una lesión traumatizante y permanente y deformante desde el punto de vista de la reumatología. Por eso se llama ataque gotoso artrítico, que es producto de una acumulación incorrecta de ese ácido úrico. Las comidas más, y aquí se lo dejo de tarea a nuestros amables televidentes, las comidas más peligrosas, sobre todo en el hombre de 30 años en adelante y la mujer cuando entra en la menopausia, la más dañina de todos los alimentos se llama la carne roja. Estamos hablando que el origen de las purinas es la degradación de las proteínas. Todas las comidas que tienen proteínas y que tú abusas de ellas. El ácido, la carne roja, las vísceras, el mondongo, patique vaca, toda esa serie de cosas son altísimamente, altísimamente elaboradas. ¿Qué problema? Sí, usted no se imagina la cantidad de gente que hay aquí en el estudio y en su casa haciendo cara ahora mismo. Para que te lo sepas. Y Bueno, eso atentando contra el eso patrimonio no gastronómico significa, dominicano. incluso, Claro, Michael, bueno, que hay un comer. plato muy querido por los dominicanos que le llaman patimongo. Ay, Patimongo, doctor. sí. Llámese eso y llámese... No, sí, ay, doctor, no, Todo no siga, es bueno, siga, pero diga que eso un día más que otro, que uno se lo puede comer. ¿Verdad? No lo quite del El todo. patimongo. ¿Sí o no, doctor? Claro que sí. Y las vísceras en sentido general son riquísimas en ácido úrico. Entonces, algunos vegetales, como los espárragos, los champiñones, son ricos en ácido úrico. Los tomates en exceso también. Los embutidos son altísimamente elevados. Las personas que desayunan con embutidos, cenan con salami y cenan además con huevo frito y toda esa serie de cosas, pues tiene tendencia a elevar la calidad y la cantidad de ácido úrico en sangre. Permítame preguntarle, háblame un poquito del dolor en función del ácido úrico. ¿En qué Eso- parte? Esa es una muy buena pregunta, que mira, yo la tenía aquí y posiblemente es un tema tan amplio que no quería que se me quedara. Mira, el ataque de ácido úrico, en la medida que tú vas acumulando purinas, y esas purinas, el riñón pierde la capacidad de eliminarlas a través de la orina, de expulsarlas. Por eso, uno de los primeros remedios para el ataque de ácido úrico es tomar por lo menos 2 o 3 litros de agua, porque el agua va a producir que el riñón funcione y que elimine las purinas, y es uno de los tratamientos incluso que se recomienda para la persona que desatan la gota. Muchas personas que nos han mirado y han tenido ataque de gota es dramático. Es silencioso, generalmente suele iniciar en el momento de que el cuerpo está descansando. Tú estás durmiendo. Yo tuve una vez un ataque de gota hace unos años y recuerdo que yo tuve que usar un bastón. Yo tuve que usar un bastón para apoyarme del dolor, Sí. del dolor que producía. Sí, porque está relacionado con la artritis. ¿Qué sucede? El ataque es brusco, tú estás durmiendo y es tan fuerte el dolor que produce que te despierta de un sueño profundo. Al despertarte, el dolor se hace insoportable, el paciente pierde totalmente el concepto de lo que es un dolor agudo, intenso, sobre todo en el dedo gordo del pie derecho o izquierdo. Y esto tiene la particularidad que el simple roce de la sábana, tú acostado, te hace prácticamente decir no aguanto más.
hay muchísimos medicamentos. ¿Cómo nosotros tratamos un ataque de gota y un ataque de ácido úrico elevado? En el caso de ácido úrico sin gota, agua, existen mecanismos que bloquean el exceso de producción de purinas, como son, uno se llama la colchicina y el alupurinol. Este medicamento neutraliza el desdoblamiento de ácido úrico en purinas, que es lo que va a hacer que la persona pueda perder todo el sentido de lo que es su riñón. Y decía, cuando tú me hiciste la pregunta, Michael, que en muchas oportunidades, o en 2 o 3, he hablado del riñón. La gente aquí me pide opinión del estómago, del intestino, de una apendicitis, de la vesícula. Sin embargo, uno de los órganos más importantes que tiene el organismo, regulador en casos de enfermedades catastróficas como es la diabetes tipo 2, como es la hipertensión arterial, es fundamentalmente la posibilidad de que cuando estos niveles se elevan de una forma vertiginosa, afecta notablemente la salud de la persona que lo padece. Doctor, usted ha mencionado los alimentos que pueden provocar un aumento de ácido úrico en la sangre. Es que es tan amplio el tema. Cada vez que voy a tocar ese tema me entró eso que no quería que la... ¿Cuáles son aquellos alimentos que ayudan a disminuirlo y los medicamentos? Termino la idea en el sentido de que muy pocas personas ni se imaginan lo que es tener una insuficiencia renal crónica. Un ácido úrico elevado permanentemente va dañando los filamentos del riñón, su contextura anatómica, y va haciendo que ese riñón pierda la capacidad de desintoxicación que tiene. El riñón es una enfermedad lenta y progresiva, al igual que la hepatitis o la cirrosis hepática, que va lenta y progresivamente hacia la cronicidad y termina o en una diálisis peritoneal o en una hemodiálisis o un trasplante renal, que en la República Dominicana ya, gracias al Señor, tenemos un programa organizado de trasplante renal. No me gusta hablar de mí, pero yo creo que es algo que el pueblo dominicano debe saber cuándo comenzó a hacerse los trasplantes renales. Tuvimos la gloria que Dios nos dio. Se iniciaron en nuestra gestión como director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, donde hicimos los primeros 13 trasplantes renales. Un ser humano con genes puede donarle y salvarle la vida a un familiar cercano, siempre y cuando haya compatibilidad en el órgano. Esos 13 primeros trasplantes marcaron un antes y un después de la medicina en la República Dominicana, porque en nuestra gestión iniciamos por primera vez en el país el programa organizado de cirugías de corazón abierta que hasta ese momento no se hacían en el país. No es un mérito mío, sino es un mérito de un grupo de personas. En el Hospital Salvador Begotier están los médicos más acreditados del país, hay que reconocerlo. Y actualmente ese programa que lo dirigió en nuestra gestión el doctor Ashley Vaquero ya anda por 750 trasplantes de dominicanos salvados. Sin embargo, es tan importante lo que le estoy diciendo de que le hagamos caso a nuestro riñón. Debe haber más de 2.000 personas en lista de espera. Eso es correcto. Para encontrar un órgano que pueda hacer... desesperación para la familia. Incluso doctor. en República Dominicana no se está usando. Lamentablemente tenemos muy poca cultura de la donación de órganos. En España sí. En España hay cultura de No, donar. en España, siendo yo embajador en España, conseguí que un médico que ya murió llegó a España a hacerse un trasplante de corazón y el jefe del departamento, esta es una anécdota muy linda, porque él llegó, había ido a los Estados Unidos y le cobraban $1 millón. Y él llegó con una fundita que logró recolectar $250,000. Y el jefe de gastroenterología de Puerta de Hierro, el hospital más importante de España, tenía un programa organizado de trasplantes cardíacos. Y nosotros hablamos con el doctor Abreu, que consiguió, y lo puedo decir en paz descanse, el doctor Mayrini Chavarría vivió 14 años más. En 12 días lo privilegiaron por esa petición que hice en mi calidad de amigo de Luis Abreu, y lo pusieron de inmediato, y un día lo llamaron al hotel a las 9 de la noche que cogiera para el hospital,
que había fallecido un niño de 13 años. Voy a hacer esta anécdota, estoy haciendo esta anécdota por el problema que estamos viendo de que República Dominicana no tiene cultura de donación. El doctor Juan Valle, una gloria de la oftalmología dominicana, tiene el primer banco de córnea del país. Hay cantidad de personas donantes, sin embargo, todas las córneas que el doctor Juan Valle ha implantado, devolviéndole la visión, el que tiene la córnea, sin córnea no se puede mirar. El que tiene esa cultura tiene que importar las córneas de los Estados Unidos porque aquí no hay nada. A mi muerto no me lo entregan ciego, como si el paciente, la córnea no se ve. O sea, esa es la respuesta que dan. Sin embargo, hígado y páncreas, nosotros tenemos ya, tenemos la suerte que con hígado, con un pedazo de hígado, un hígado cirrótico se puede regenerar con una donación. Pero volviendo al tema de la importancia que tiene el riñón, cuando el riñón se daña, desgraciadamente es un camino lenta y progresivamente hacia la muerte si no hay trasplante renal o el paciente no entra en hemodiálisis. Entonces, ¿qué comidas produce el ácido úrico? Contestándole ya a Jenny. La carne roja es de las más importantes que tenemos. El exceso, naturalmente. No es que tú te comas un día y no puedes comer carne roja. El exceso de carne roja, ¿por qué? Por las proteínas. Todo alimento que tenga alto grado de proteína va a desdoblar en purinas y lamentablemente va a elevar los niveles de ácido úrico. Entonces, las vísceras, las comidas, muchas frutas como frijoles, garbanzos, lo que dijimos ahorita, champiñones. Espárragos. El espárrago. Espárrago, que lo mencioné también, pues fíjate que cuando tú comes espárrago y el público come espárrago, hay mucha gente que come espárrago, cuando va a orinar antes de 3 o 4 horas, todo el olor del espárrago sale en la orina. Significa que el riñón se esfuerza y lo trata de eliminar. Entonces, este tipo, es un olor característico del espárrago cuando tú vas a orinar una vez lo comes. Pero dice que hay personas que no lo sienten, el olor, luego de comer espárragos. Bueno, todo el que come espárrago definitivamente, y tiene un olor muy peculiar, sí, claro, y muy penetrante, pero ese tipo de alimentos. Y los alimentos en sentido general tienen la particularidad de que esos alimentos no es que lo excretemos de nuestra dieta, pero sí tener pendiente que hacen un daño terrible a todo lo que significa el organismo y lo que significa el ácido úrico elevado, que ustedes vieron imágenes muy dramáticas de lo que puede ser. Gracias, doctor. Excelente explicación. Muchas gracias. Para el tiempo que ocupó, hice una síntesis perfecta. Ustedes me ayudaron mucho porque es tan grande, sí, que ustedes me fueron dando los tips para yo, sobre todo lo de las comidas. Y antes de mis 30 segundos, sí, señor, yo quiero llamar la atención al pueblo dominicano. Por ejemplo, este grupo del Grupo Telemicro acaba de realizar una extraordinaria labor transmitiendo de los Estados Unidos hacia el país, algo que agradecen mucho los dominicanos. Nosotros tuvimos el privilegio de palpar esa situación el año pasado y me quedé impresionado. Yo no sabía que me conocía tanta gente en Nueva York, de verdad que sí. Pero lo más importante de todo esto es que a través de esta serie de programas orientadores, ustedes estaban allá y no lo sabían, la ciudad de Nueva York, la OMS y la Asociación Panamericana de la Salud declaró Nueva York en estado de emergencia por la viruela del mono. En Perú murió la primera persona por la viruela del mono. Entonces hay que tener cuidado. En Puerto Rico ya han habido casos importantes. No hemos tenido la desgracia de que haya fallecido alguna persona. Y yo le pediría a Érico que un momento, en uno de nuestros programas, tomemos 5 minutos para que la gente lo conozca. Es la viruela que fue erradicada totalmente en el mundo en 1980, la que está volviendo. Y el hecho es preocupante porque el hecho de que en la ciudad de Nueva York, la capital del mundo, haya salido una emergencia sanitaria es de tener en cuenta, y la emergencia de las personas que trabajan en este sentido. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes.
Excelente. Gracias una vez más al doctor Rafael Gotró, que nos distingue cada martes con el abordaje de un tema vital para la salud del pueblo dominicano. Ahí está la grandeza de esta combinación perfecta que es Grupo de Medios Telemicro con la experiencia y el prestigio del doctor Rafael Gotró. Ahí está en pantalla, va a aparecer en pantalla en este momento las generalidades del doctor Gotró. Así es, si usted quiere una consulta privada con el doctor Rafael Gotró, es muy sencillo. Tiene que acudir al Grupo Médico Dr. Yunen, edificio profesional, Avenida Abraham Lincoln, número 849, Suite 302. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Puedes contactarnos a los números que aparecen en pantalla. 809-412-5005. Doctor Rafael Gotró.